Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida una vez más a Cápsulas Reflexivas. En esta oportunidad quiero abordar un tema delicado y pertinente. Vamos a estar hablando acerca de dos argumentos que grupos diversos y sectores emplean contra la iglesia evangélica, contra la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, contra la iglesia cristiana. Es bueno que reconozcamos que la iglesia está atravesando persecuciones diversas. Sobre todo en nuestro contexto, no podemos pensar en una persecución como se da en países musulmanes, ¿verdad? Donde asesinan a personas por el solo hecho de ser cristianos, de profesar su fe y de evangelizar y acompañar o discipular a otros. En nuestro contexto, la persecución tiene una forma, una característica y comprendemos que la persecución contra la iglesia en la actualidad es una persecución ideológica. Es una persecución ideológica. Por tanto, grupos y sectores opuestos a la fe cristiana, opuestos a Dios, opuestos a los principios, mandatos que Dios ha establecido, catalogan a la iglesia como excluyente y discriminatoria. Y levantan falsos argumentos y acusaciones contra la iglesia basada en esa ideología. La iglesia es excluyente, la iglesia es una entidad discriminatoria. Lo bueno es que nosotros, por la experiencia de la fe, por la base y fundamento bíblico que tenemos y por la praxis de la iglesia, nosotros podemos desmontar estos argumentos. Y quiero solo señalar al inicio cuáles son estos dos argumentos que vamos a estar desmontando en esta oportunidad. El primer argumento dice: el mensaje de la iglesia es moralista, es ofensivo y discriminatorio. El segundo argumento dice: la iglesia excluye en ciertos niveles de participación como roles y cargos a algunas personas. Vamos entonces a analizar el primer argumento. El mensaje de la iglesia es moralista, es ofensivo y es discriminatorio. Por supuesto, toda persona que corrobora con ese argumento ignora desde su génesis quién es la iglesia, cuál es su fundamento filosófico, doctrinal y cuál es su razón de ser, su misión y su propósito. Es importante que sepamos que Jesucristo instituciona y establece la iglesia como una entidad que colabora con el reino de Dios para testificar acerca de Dios, la autenticidad, la verdad de Dios, para comunicar el propósito que Dios tiene para con los hombres, que todos sean salvos, que todos puedan vivir en comunión y armonía con Él, y para que los hombres, para que logren eso, valga la redundancia, puedan vivir conforme a su voluntad, conforme a sus estatutos, conforme a sus mandamientos. Por eso la iglesia también tiene una tarea de comunicar mandamientos, preceptos, normas y leyes establecidas por Dios. La iglesia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, nuestra iglesia, tiene la tarea encomendada por Jesucristo de anunciar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de salvación. Jesucristo vino a la tierra a anunciar las buenas nuevas de salvación para toda la raza humana, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, sin importar sexo, raza, color, idiosincrasia y filosofía de vida y estatus, tienen la oportunidad de acceder a la gracia que trae el perdón de los pecados y la reconciliación del hombre pecador con su Dios. Es decir, que la iglesia
tiene la tarea de anunciar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación, hacer discípulos a hombres y mujeres, discípulos seguidores auténticos de Jesucristo, ¿verdad? Y acompañar en el camino de transformación, madurez espiritual y cambio a estos discípulos y sumarlo a las filas de los hombres y mujeres que junto al Espíritu Santo trabajan para que el evangelio del reino de Dios se expanda y mayor número de personas sean salvas. Esta es la tarea fundamental de la iglesia y es importante que nosotros sepamos esto como una zapata para poder desmontar la falsa acusación y el falso argumento de que la iglesia es moralista y tiene un mensaje moralista, ofensivo y discriminatorio. La iglesia tiene vigencia en la tierra hasta el rapto y la iglesia tiene un fundamento filosófico y doctrinal que es la palabra de Dios, donde están contenidas mandamientos, principios, normas y leyes establecidas por Dios para los hombres. Estas definen cuál es el modo de actuación de los hombres conforme a lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Determina actitudes, pensamientos, conducta que agrade a Dios y que beneficie, ¿verdad?, a los hombres. Es importante que sepamos que con esta mirada inicial podemos decir que si la iglesia es una institución fundada por Dios, por el mismo Jesucristo, y tiene todas estas tareas y características, la iglesia tiene un fundamento filosófico y doctrinal, tiene una razón de ser, tiene propósitos, tiene tareas específicas y tiene una misión específica. Entonces podemos decir que la iglesia es una colaboradora junto con el Espíritu Santo para que hombres y mujeres alrededor del mundo, de toda raza, lengua y nación y edad, puedan ser salvos. Este es el móvil principal de la iglesia y es el móvil principal por la cual Jesucristo la instituyó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. La intención de Dios con la iglesia es hacerla un brazo fuerte en la tierra para que pueda testificar acerca de Dios y anunciar las buenas nuevas del evangelio. Ahora, el Espíritu Santo está en la tierra. Dice la palabra, Jesús introduce al Espíritu Santo, introduce la misión del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Pero también el Espíritu Santo tiene la tarea de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso decimos que si la misión del reino de Dios, la razón de ser de la iglesia es ser colaboradora para que el reino de Dios avance en la tierra y el hombre sea salvo. Entonces, la iglesia es una colaboradora directa del Espíritu Santo, quien vino a la tierra a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio y a colaborar para que el mundo, tras tener convicción de pecado, se arrepienta y pueda ser salvo. Ahora bien, el proceso de salvación no es algo que se da silvestre. Una persona no puede ser salva si no entra en un proceso de transformación. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el mandato de Dios a los hombres. De manera que la transformación de un individuo pecador en una condición de hijo para que pueda ser salvo implica que el Espíritu Santo trabaje en el corazón del hombre para ayudarlo a desaprender la cultura del pecado. Por tanto, la principal herramienta que Dios usa para transformar al pecador es su palabra.
Y muy en específico, el mensaje del Evangelio de Jesús, que es el mensaje del reino de Dios, el mensaje de la gracia y la doctrina de los apóstoles. Y volvemos y nos hacemos la mirada y recordamos el argumento que se presenta contra la iglesia. El mensaje de la iglesia es moralista, ofensivo y discriminatorio. Y decimos, en contraposición, la iglesia tiene un mensaje, tiene una herramienta principal para que Dios transforme el corazón de un hombre. Hay una herramienta principal, es su palabra. Cuando el hombre dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, se produce fe en su corazón. Y hay un proceso que se da en el corazón que lo produce el Espíritu Santo para que el hombre entonces pueda iniciar su camino de transformación. Así que quiero reiterar, la principal herramienta que Dios usa para transformar al pecador es su palabra, y muy en específico, el mensaje del Evangelio de Jesús y la doctrina de los apóstoles. ¿Qué características tiene este mensaje? Bueno, lo primero es que el mensaje del Evangelio del reino de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de la gracia y la doctrina de los apóstoles tienen un alto contenido moral. ¿Por qué tiene un alto contenido moral? Bueno, la naturaleza humana se corrompió cuando el hombre pecó contra Dios. Y al haberse corrompido, su naturaleza es alterada. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y antes del pecado compartía semejanza con Dios de bondad, de santidad, de integridad, de pureza. Cuando el hombre peca, entonces ya no es santo, es un hombre pecador, ya ahora es impuro delante de Dios y se convierte el deterioro moral que viene a causa del pecado y la concupiscencia, lo hace una persona inmoral. De tal grado que hoy por hoy el pecador considera como malo a lo que es bueno, a lo que es justo, a lo que es de buen nombre. Y como bueno a lo que precisamente se considera como injusto, como impuro, como incorrecto. El deterioro moral a causa del pecado en el hombre lo lleva a considerar a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y lo lleva así a obrar mal contra Dios, contra sí mismo y contra su prójimo. Por supuesto que el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, de salvación, el mensaje de la gracia, tiene un alto contenido moral. Por supuesto, cuando una persona es confrontada por el mensaje del Evangelio de Jesucristo y abre su corazón, esta persona se vulnera al Espíritu Santo, el cual ministra, lo primero que ministra en el corazón es convicción de pecado. Cuando la persona recibe convicción de pecado, se produce en la persona el reconocimiento de su condición delante de Dios. Por supuesto, el mensaje tiene que confrontarlo para que él se considere delante de Dios como falto. Porque mientras el corazón no es confrontado con la verdad, con lo que Dios expecta de la raza humana, con lo que debería ser el estilo de vida de un hombre conforme al corazón de Dios y al ideal de Dios y al propósito de Dios, entonces hasta que la persona no es confrontada, la persona entiende que piensa correctamente, que siente correctamente, que actúa correctamente, que se comporta correctamente y que habla correctamente. No considera que hay falta dentro de sí. Pero cuando el Espíritu Santo confronta a través del mensaje evangelístico, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de los apóstoles, confronta el corazón, viene convicción de pecado y la persona dice, pero ven acá.
Son destapados sus ojos y ellos reconocen delante de la pureza, la integridad y la santidad de Dios, y al ver su propia condición reconocen que están mal delante de Dios, ¿verdad? Y automáticamente el Espíritu Santo ministra convicción de pecado. La persona abandona 3 características que tiene el pecador. Todos hemos pasado por ahí. En delitos y pecados nos hemos considerado arrogantes. Yo estoy bien, yo no tengo que cambiar, yo lo que yo siento, lo que yo hago, lo que yo persigo, lo que a mí me gusta, está bueno, está bien, no está mal, yo estoy bien. Y eso le llamamos arrogancia. La otra cosa es que la persona se justifica. Desde la perspectiva de ser un pecador e ignorar la verdad, se autojustifica. Justifica sus actos de pecado, racionaliza sus pecados y finalmente la persona se victimiza. Se victimiza y dice, no, yo soy una víctima de un atropello porque me están diciendo que mi forma de ser, que mi forma de sentir o que mi forma de actuar no es correcta. Y la persona desde su arrogancia se justifica en sus actos y se victimiza y se declara como una víctima atropellada por la corrección que le hacen. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, y para que esto pueda pasar, tiene que la persona haber sido expuesto al mensaje del Evangelio de Jesucristo. La persona entonces se contricta y se reconoce falto delante de Dios y adopta una postura completamente diferente, abandona la arrogancia, la justificación y deja de hacerse la víctima y adopta una postura de humillación delante de Dios, de arrepentimiento y busca el perdón. Es cuando el Espíritu Santo a través de la palabra o una experiencia espiritual, ¿verdad?, toca el corazón de una persona, la persona reconoce su condición y automáticamente baja la guardia, deja de justificarse y deja de hacerse la víctima y se humilla delante de Dios, se arrepiente y busca el perdón del Señor. Ahora, ya en esa condición, el mensaje de Jesucristo, de la doctrina de los apóstoles, del evangelio, de la gracia, sigue trabajando en el hombre, ¿verdad? Ahora, la doctrina de los apóstoles y el mismo mensaje de Jesucristo comienzan a operar una transformación progresiva, donde el pecador va experimentando un cambio gradual y significativo, ¿verdad? Y decimos progresivo porque definitivamente estas cosas no surgen de la noche a la mañana, ¿verdad? Una persona puede aceptar un día al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y ya le está dando derecho y acceso a Dios a que comience a operar en su vida. Pero la transformación y la conversión en una nueva persona, en un nuevo estilo de vida conforme a la imagen y la semejanza de Jesucristo, toma su tiempo. Así que una vez la persona entra en esa posición de haberse reconocido falto delante de Dios, de donde se siente contrictado por la condición que descubre que tiene delante de Dios y pasa de la arrogancia, justificación y la victimización a ese reconocimiento y se arrepiente, implora perdón, ya en esa condición, entonces el mensaje de Jesús y la doctrina de los apóstoles inician esa transformación progresiva, ¿verdad?, que le ayuda a desaprender la cultura del pecado. Déjenme decirle y comienzo a desmontar el mensaje del evangelio del reino de Dios, del evangelio de salvación, el discurso y el mensaje de la iglesia es un mensaje no ofensivo, no discriminatorio. No es un mensaje ofensivo y discriminatorio. No es un mensaje que daña el propósito del mensaje de Jesucristo, del evangelio
del reino de Dios, del evangelio de salvación, del evangelio de la gracia, de la doctrina de los apóstoles, la característica de este mensaje no es discriminatoria ni ofensiva. La característica de este mensaje es confrontativa. Volvemos y decimos, el hombre, por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Una vez entra el pecado en la experiencia humana, el hombre se hace enemigo de Dios. El hombre falta delante de Dios, se daña a sí mismo y daña a su prójimo. De manera que la característica del mensaje que la iglesia predica, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de los apóstoles, del evangelio del reino de salvación, es un mensaje confrontativo que busca convertir al hombre de una condición de pecador a una condición de justo. ¿Qué busca? Vamos a decir rápidamente unas 5 o 6 propósitos y objetivos que tiene el mensaje que promueve la iglesia, el mensaje del reino de salvación, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de los apóstoles. Busca llevar al hombre de una condición de incredulidad a una persona con fe, una persona crédula, que crea en Dios, que tenga esperanza en Dios y que viva para Dios y que expecte de Dios. El mensaje del evangelio busca llevar al hombre de pecador a justo, a santo, a íntegro, a que obre en justicia. De la orfandad a hijos de Dios. Recordemos que nos quedamos huérfanos al estar separados del pecado. El Padre es nuestro Padre, literalmente. Es nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. Dios creador. Y cuando nosotros nos separamos de Él a causa del pecado, quedamos en orfandad. Pero sin embargo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nos reconcilia otra vez con el Padre a través de su muerte y resurrección en la cruz y a través de su sangre y el perdón de nuestro pecado. Nos reconcilia otra vez con nuestro Padre, con nuestro Dios, y nos devuelve la condición de hijos de Dios que por el pecado nosotros perdimos. El mensaje del evangelio del reino de Dios, el mensaje de Jesús, el mensaje de la gracia, el mensaje de los apóstoles, busca llevar al hombre y a la mujer de una condición de desobediencia a la obediencia, a que estemos en sintonía, a que busquemos cada día agradar a Dios, obedeciendo, siguiendo sus mandatos, sus preceptos que Él estableció. No solo los del Antiguo Testamento, sino todo lo que Jesús ratificó en el Nuevo Testamento y todo lo que Jesús dijo como que hagan esto o no hagan esto, así como también las enseñanzas de los apóstoles. El mensaje de la iglesia es un mensaje, el mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio del reino de Dios, el mensaje de la gracia, el mensaje de Jesús y de los apóstoles, busca llevar al hombre de una condición de enemigo de Dios a una condición de amigo de Dios. Busca llevar al hombre del vituperio. No podemos ignorar que un hombre en pecado no tiene control de sus actos y con mucha facilidad raya en lo inmoral. Y muchas veces algunas personas ignoran cómo a través de sus actos de pecado se van dañando su testimonio, su imagen delante de otros. Y muchos son vituperados a causa del deterioro de su moral y de los actos que practican, de cómo piensan, de cómo hablan, de cómo actúan. Sin embargo, Dios busca con la transformación del hombre a través del mensaje que se predica desde la iglesia, el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios, el mensaje de Jesús y la doctrina de los apóstoles, busca llevar a la persona a un estilo de vida que pase del vituperio, de la burla por su condición de vida, a la honra. Que sean aplaudidos, que sean reconocidos como entes de bien, como personas dignas de admirar, de seguir, de reconocer.
Y finalmente el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, el mensaje de Jesús, busca llevar a la persona de la lucha a la victoria. Porque muchas veces el estilo de vida que llevamos, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, guía al hombre a conducirse de manera segura por el camino del bien y no del mal, por el camino correcto, y lo lleva de triunfo en triunfo. Así que cuando estamos en delitos y pecados, erramos, cometemos continuamente todo tipo de errores porque estamos vulnerables a obrar de forma que nos afecte a nosotros. Pero cuando estamos en las manos de Dios, el Espíritu Santo nos guía, la palabra nos instruye, y es verdad que podemos faltar en algún determinado momento, pero la misma palabra, el impacto de la palabra, del mensaje de la iglesia, del mensaje del reino de Dios, del mensaje de salvación, el mensaje de la gracia y la doctrina de los apóstoles, restaura el ser, conforta, redarguye y levanta al hombre y lo hace caminar en un camino distinto que es más esperanzador, más seguro y más fructífero. Es importante entonces que nosotros veamos esto. No podemos juzgar a la iglesia como discriminatoria si desde su rol de formar discípulos de Cristo llama al hombre a vivir conforme al estándar que es Cristo, en el cual no hubo inmoralidad ni hubo pecado. Recordemos que la herramienta que Dios usa para transformar al hombre de pecador a justo, a santo, a íntegro, de incrédulo a crédulo, es la palabra. Y en la palabra se encuentra cada principio que Jesucristo enseñó, por el cual él vivió. Jesucristo, recordemos, es nuestro estándar de vida, es nuestro modelo a imitar. Pablo nos decía, sed pues imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Jesucristo es el modelo de vida, el estilo de vida probado delante del Padre. Es el patrón de vida que todos debemos imitar para agradar a Dios. Por tanto, el mensaje de la iglesia, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, confronta el corazón con el estándar. Dice la palabra, los que han venido al Señor deben andar como Él anduvo. Así que nosotros tenemos que imitar a Jesús y no debemos juzgar a la iglesia como discriminatoria cuando ella, desde su rol de evangelizar con el modelo de vida de Jesús, ¿verdad? Y de discipular a los hombres con el modelo y el estilo de vida de Jesús, llama a los hombres y los confronta a vivir como Jesús. Recordemos, en Jesús no hubo inmoralidad, no hubo pecado. Por lo tanto, el estilo de vida de Jesús confronta a toda persona que se encuentre en una condición de inmoralidad y de pecado. La iglesia miren, nosotros no nos sentimos ofendidos como iglesia si se nos cataloga como que tenemos un mensaje moralista. ¿Por qué? Porque el mensaje de la iglesia, el fundamento doctrinal, nuestra filosofía, ¿sí? El mensaje del evangelio, la información que tenemos disponible para cristianizar al mundo, para evangelizar al mundo, nació precisamente para hacer del hombre un ente moral, porque el hombre cuando peca y cae de la gracia de Dios y se convierte en un hombre pecador, se convierte en un hombre inmoral. Su moral se deteriora. Lo que consideraba bueno ya no lo considera bueno más, sino que actúa deliberadamente desde su placer, desde sus deseos, desde su carne, desde su concupiscencia, y no siempre esto lo lleva a obrar de tal manera que agrade a Dios, que lo beneficie y que le represente un bienestar a otros.
Para cerrar este primer argumento, me gustaría decir que toda persona que viene a la iglesia, muchas personas que consideran que el mensaje de la iglesia es ofensivo, moralista y discriminatorio, es porque ya han sido expuestos a este tipo de mensaje, al mensaje de Jesucristo, al mensaje del evangelio. Y el mensaje, reitero, es confrontativo. Y en vez de adoptar una posición de humildad y de reconocimiento de su condición, adoptan esa posición de arrogancia, de justificación y de victimización y asumen, no, yo me siento ofendido por el mensaje de la iglesia. Reitero, la iglesia, nosotros no nos sentimos ofendidos si catalogan nuestro mensaje como un mensaje moralista, porque precisamente el mensaje construye en el hombre el bien ser y el bien hacer. Lo hace un ente moral. Así que toda persona que aspira pertenecer a una iglesia, toda persona que aspira a seguir a Dios, seguir a Jesús, necesita comprar el paquete ideológico de Jesucristo. Necesita comprar el paquete ideológico fundamental del mensaje, el mensaje del reino de Dios, que cambia, que transforma, que confronta, que corrige, que redarguye, que amonesta, que alinea la vida de una vida inmoral, pecadora, contraria a los preceptos mandatos establecidos por Dios, la alinea a una vida de obediencia, de santidad, de pureza, a una vida correcta. Quienes tienen la aspiración de seguir al Señor Jesús como Señor y Salvador y ser sus auténticos discípulos y ser colaboradores con la misión que Él le entregó a la iglesia, no deben asumirse ofendidos ni víctimas de discriminación al ser llamado a vivir conforme a Jesús. Si una persona se asume como víctima al escuchar la enseñanza de Jesús y el estilo de vida, a ser confrontado e invitado a vivir como Jesús vivió en la tierra, pues entonces esta persona no ha resuelto su situación. En el corazón permanece en un estado de arrogancia, justificación y victimización, y por supuesto todo argumento que presente desde esa condición es incoherente y denota una incapacidad en la persona de someterse a Cristo y de ser obediente a Cristo y a su palabra, a su mandato. El otro argumento que se presenta es que la iglesia excluye en ciertos niveles de participación como roles y cargos a algunas personas. Es importante que sepamos esto, que la iglesia se atribuye como institución autónoma el derecho de considerar como miembro activo y elegible para participar en diferentes niveles, asumir roles y cargos únicamente a toda persona a la que considera en plena comunión con Dios, con la doctrina, fundamento doctrinal filosófico y con la misión eclesial. Muchas personas dicen, no, porque yo me convertí, yo me entregué al Señor, yo fui a la iglesia, pero la iglesia me rechaza y no me da participación. La iglesia tiene que observar para darte participación si tú eres consecuente con la filosofía de la iglesia, con la visión, la misión, el fundamento doctrinal y si tu estilo de vida es consecuente con la doctrina. Si una persona no cumple con estos requisitos, no puede ser elegible. Nosotros podemos recordar un escenario bíblico. Antes de presentar este escenario bíblico, quiero poner un ejemplo en la cotidianidad. Si tú quieres participar de un equipo deportivo, de un partido político y tener un activismo en un partido político o un club recreativo, deportivo, cualquier tipo de asociación, cuando uno quiere participar,
en cualquier tipo de asociación, lo primero que uno tiene que conocer es cuál es la naturaleza de ese grupo, de esa entidad. Y estar de acuerdo con la filosofía, el esquema de valores, los principios, los estatutos y las normas que tiene esa identidad. Por ejemplo, si una persona quiere participar en un club deportivo, ese club deportivo ya tiene normas antes de que la persona venga. Tiene valores, tiene principios, tiene normas, tiene estatutos, tiene una ética de comportamiento y tiene y define un perfil para todas las posiciones y los cargos que están ahí de cómo llegar a esto. Bueno, nadie entra a un equipo deportivo y se convierte en manager de un grupo de deportistas de la noche a la mañana. Tiene que comprar el paquete ideológico, tiene que estar de acuerdo con las normativas, estar de acuerdo con los estatutos, tiene que ser un conocedor de la dinámica, de la metodología y la estrategia deportiva, de lo que sea que se juegue ahí. Así que solo puede ser elegible una persona que haya comprado el paquete ideológico normativo de valores, ¿verdad? Y esté de acuerdo con los estatutos. Solo así se le da la oportunidad no solo de participar como un deportista dentro de esa liga deportista, whatever. También se le da la oportunidad, si es consecuente con todo lo que es la razón de ser de la institución, de participar y asumir roles y cargos. Nadie que va a una universidad entra y quiere cambiar las normas de la universidad para poder estudiar ahí dentro. Tiene que someterse a la norma. Tiene que someterse a la visión de la organización estudiantil. Tiene que asumirse, adherirse al estilo de vida y de comportamiento ahí dentro, a la cultura que encuentra. Eso mismo pasa dentro de la iglesia. La iglesia tiene una cultura, tiene una filosofía, tiene un fundamento bíblico, tiene una ética de conducta y de comportamiento que es basada en el estándar que es Jesús. Toda persona que viene a la iglesia tiene que someterse a ese estilo de vida que la iglesia profesa, a ese fundamento filosófico que la iglesia tiene para poder participar. Miren, si una persona no cumple con estos requisitos, sencillamente no puede ser elegible. Un ejemplo bíblico que refuerza este derecho que se reserva a la iglesia, ¿verdad? La iglesia decide a quién darle participación en los diversos niveles de participación. Decide la iglesia, tiene la autonomía para decidir a quién le da roles, a quién le da cargos, a quién le permite avanzar en los diferentes niveles de participación. La iglesia se reserva este derecho y uno de los ejemplos bíblicos que nosotros tenemos para esto está en Hechos 6. Un ejemplo bíblico que refuerza el derecho que se reserva a la iglesia es la elección de los 7 diáconos. Tras la llegada del Espíritu Santo, recordamos en Hechos, el número de creyentes aumentó bastante y permanecían juntos. Y esto implicaba varias tareas, además de la predicación y la oración, las sanidades y todos los demás. Sobre los apóstoles pesaba la responsabilidad de seguir predicando, sanando enfermos y mantenerse en comunión y ungidos, porque ellos estaban continuamente expuestos a la gente dando. Sin embargo, las demandas de tener un grupo cautivo, porque el número de cristianos había crecido y seguían todos juntos. Las demandas de tener un grupo cautivo se hicieron presentes y los apóstoles se desbordaron. Habían descuidado el ministerio de la predicación para atender las necesidades materiales de ese grupo que se le puso grande. Habían situaciones como necesidades alimenticias, escuchar a la gente, resolver conflictos propios de la convivencia y de ser un grupo diverso, numeroso, con diferentes tipos de familias, ¿verdad? Edades diferentes, necesidades diferentes. Una queja que se presentó puso en marcha el primer perfil de los servidores en la iglesia.
La iglesia tiene sus normas, tiene sus estatutos, tiene sus perfiles, tiene sus cargos. Los griegos, por ejemplo, se quejaban de que las viudas eran desatendidas cada día durante la repartición, lo que llevó a los apóstoles a levantar la idea de elegir hombres de buen testimonio, ¿verdad?, que ayudaran en esas tareas para entonces ellos poderse dedicar a la oración. Vamos a verlo. Ellos determinaron un perfil que presentaron a la gente y el perfil de quienes, miren, noten esto, los diáconos solo iban a servir comida, distribuir comida, a ayudar a la gente, ¿verdad?, en algunas situaciones, atender a la gente y determinar cuáles eran las situaciones que había y también resolucionar algún tipo de conflicto. Estamos en Hechos capítulo 6 del 2 al 4. Yo quiero que ustedes vean el alto perfil que tenían los diáconos, que lo construyeron ahí mismo los apóstoles. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primer elemento del perfil, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Tercero, con sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 3 características fundamentales tenían estos diáconos, estos hombres que debían ser elegibles como diáconos para servir al grupo de los cristianos. Tenían que ser de buen testimonio. Tenían que ser personas dignas, morales, justas, ¿sí? La otra cosa que tenían que ser, que tenían que estar llenos del Espíritu Santo para poder servir. Y la otra cosa era que tenían que tener sabiduría para obrar, para actuar. ¿Qué podemos decir? No podemos juzgar a la iglesia ni a ninguna otra institución como excluyente y discriminatoria si ella ha determinado pautas para la participación y la elegibilidad para ocupar cargos y roles. Todo el que aspira y no encaja en un perfil y como consecuencia no es aceptado ni elegido, no debe asumirse como víctima, como excluido. Si no tiene el perfil, usted no encaja. Si no tiene el perfil, usted no es útil basado en la actividad que debe desempeñar. Entonces, quienes tienen la aspiración de ser parte de la iglesia, de servir en el cuerpo de Cristo, necesitan esforzarse para alcanzar el perfil demandado. Asumirse víctima de exclusión es incoherente, completamente incoherente. Yo no puedo decir que yo voy a ir a un partido político y me voy a enlistar, ¿verdad?, como un militante en un partido político y no voy a estar de acuerdo con sus normas. Yo no puedo pretender que me van a dar un cargo, así sea de secretario de acta, en las asambleas, en ese partido político, si yo no estoy de acuerdo con la filosofía política, ideológica de ese partido, con sus normas, con sus estatutos. No puedo ser elegible porque yo no tengo el perfil para hacerlo. Una de las cosas que me gustan es que el reino de Dios es abierto y es amplio. La iglesia no discrimina. Eso es una falsa del maligno para desautorizar a la iglesia y para levantar una falsa calumnia y un falso testimonio de ellos. Jesucristo, el Padre, tiene una capacidad de inclusión sobrenatural, indescriptible. Quienes le fallamos fuimos nosotros a Dios. Pero Dios, a pesar de que el hombre fue que le falló y se apartó de él, Dios diseñó un plan y encarnó a su hijo y lo mató
lo sacrificó en la cruz del Calvario por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Dios tiene el deseo y la intención, y la iglesia sigue ese norte de Dios, de que todos entren, todos participen, no hay discriminación. Dice Jesús en una ocasión, cuando recordemos que Jesús es judío, los discípulos eran judíos, los principales apóstoles eran judíos, y Jesús vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron, solo unos pocos. Cuando Pedro ve la visión del manto con animales con pezuña, Jesús le interpreta esa visión y le dice: no le llames tú inmundo a lo que yo limpié, abriendo un abanico de oportunidades, abriendo la oportunidad de salvación no solo a los judíos, sino a los gentiles. Lo que denota que Dios es un Dios inclusivo, que no es sectario, que no discrimina. Todo el que tenga la capacidad de aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador y tenga fe en Él y lo reconozca como Señor y Salvador, será salvo. Pero Dios tiene códigos. ¿La calle tiene códigos? Sí. ¿Las instituciones seculares que no son iglesias tienen códigos? Sí. ¿Las escuelas, universidades tienen códigos? Sí. ¿El sistema de salud tiene sus códigos? Sí. Nadie puede entrar al sistema de salud y hacer lo que quiera. A un sistema educativo nadie puede hacerlo. Hay ciertos sectores, cierto barrio que una persona de otro lugar que no conozca los códigos de comportamiento de ese sector no puede entrar, lo matan. Si usted quiere venir al Señor, usted tiene que reconocer que el Señor ya tiene sus códigos. Y esos códigos están contenidos en el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, que contiene mandamientos, preceptos establecidos por Dios para los hombres. En la doctrina de los apóstoles que nos enseñan a caminar. La doctrina de los apóstoles es maravillosa porque ellas nos traducen lo que fue que Dios quiso decir y nos hace digerir la información para ponerla en práctica en nuestro modo de vida. Si usted quiere ser hijo de Dios, si usted quiere participar en el reino ampliado, inclusivo de Dios, si usted quiere ser salvo, ser un discípulo auténtico y seguidor de Jesucristo, si usted quiere con un don, con una habilidad, con un talento, servir a Dios, usted puede hacerlo con mucha libertad. Solo sometámonos a Dios, a sus normas, a sus leyes, a sus estatutos, a sus principios, a sus ordenanzas. ¿Sí? Y viniendo a la iglesia, reconozcamos el modo de actuación que tiene la institución a la que nosotros estamos visitando y sometámonos a ella. Para libremente y sin ningún tipo de estorbo, nosotros estar en capacidad de participar en todos los niveles que Dios nos permita participar. Tener una actitud y una postura de arrogancia, de justificación, de victimización, no te ayuda a desarrollarte como amigo o hijo de Dios y servidor suyo. Por lo tanto, hoy desmontamos el argumento del maligno. La iglesia no tiene un mensaje discriminatorio ofensivo. No, la iglesia tiene un mensaje confrontativo que confronta el corazón. El mensaje bíblico. Hay una analogía que se usa, que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, hasta el tuétano de los huesos.
Toda palabra inspirada por Dios es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para amonestar al hombre en justicia, a fin de que sea apto para toda buena obra. Dios tiene la intención de transformar a cada hombre y a cada mujer que se ponga en sus manos, de darle participación no solamente en la salvación, no solamente como hijo e hijo de Dios e hija de Dios, sino también en su reino ampliado y la misión de este reino en toda la tierra. Pero necesitamos asumir una postura de humildad, de humillación. Dice la palabra, el que se humilla será exaltado. Humillaos bajo la poderosa mano de Jehová y él los exaltará cuando fuere tiempo. Dios mira de lejos al altivo. Si no hay humildad en el corazón, Dios no te da la participación al nivel que tú quieras. Porque dice que el que quiere ser grande en este reino tiene que ser un servidor. Un servidor. Pero tiene que estar, reitero, alineado, convencido y corroborando mandatos, preceptos establecidos por Dios. Cierro con esto. Una de las cosas que a mí más me gustan de la fe que decidí creer, que es la fe cristiana, es la palabra, es la enseñanza. No solamente me redarguye, me confronta, me aconseja, me indica el camino por el cual debo andar. Me vuelve otra vez al camino correcto. La humildad se demuestra en la capacidad de aceptar consejo y la Biblia aconseja al hombre. La humildad se demuestra en la capacidad de dejarse guiar y la Biblia es lámpara a tus pies. La humildad en el corazón. Dice la palabra del Señor, el mismo Dios hablando, hijo mío, no rechaces la amonestación. No desprecies la amonestación. Dice Dios al hijo que ama, disciplina, al hijo que ama, corrige, al hijo que ama, amonesta. Así que dejémonos impactar por la palabra del Señor y estemos prestos para presentar defensa de nuestra fe y nuestras convicciones. Hay una intención del maligno de atacar a la iglesia por su ideología, por su idiosincrasia, por su fundamento doctrinal. Y la iglesia va a prevalecer contra esa campaña que hay detrás de la iglesia. La iglesia cumplirá su razón de ser, quiera el diablo o no, quieran sectores o no. Pero la iglesia tiene que fortalecerse en tiempos de persecución ideológica con afirmar sus convicciones, afirmar sus principios de fe, estar clara en cuál es su razón de ser, su mensaje filosófico, su doctrina y cuál es su misión, para que aún oiga lo que oiga, no se deje amedrentar ni persuadir. ¿Qué pasaba con los apóstoles? Buscaban silenciar a los apóstoles para que no siguieran predicando a Jesús. Esa es una característica de la persecución actual. El maligno no quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Por tanto, Jesús es el que confronta el corazón. El mensaje cristocéntrico es el que cambia el corazón. Por lo tanto, Satanás busca silenciar el mensaje de la iglesia, amedrentarla, para que se sienta que ella está falta en esta sociedad moderna, ¿verdad? Y que está ofendiendo, que está discriminando y que se sienta en falta y se calle.
Los apóstoles tenían clara cuál era su misión y razón de ser. Ellos sabían que su llamado era predicar el evangelio de Jesucristo. Y aun cuando lo llamaban a consejo y lo amenazaban de muerte para que se callaran y no siguieran predicando, ellos decidieron morir primero antes de silenciar el evangelio de Dios. Mantengamos activa la voz de Dios a través de la predicación del fundamento correcto. El evangelio de Jesús, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, la doctrina de los apóstoles, enseñando a la gente a que guarde. Y no nos dejemos amedrentar por las voces que presentan argumentos contra la iglesia, contra su mensaje y contra su forma de operar. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios te bendiga, te abrazo, nos vemos en una próxima reflexión.